Welcome to our program, Let's Study English. Bienvenidos a nuestro programa Estudiemos Inglés. Este es un curso básico de inglés para hispanoparlantes. Vamos a continuar hoy con nuestra lección número 96, Lesson 96, donde trataremos o continuaremos tratando los verbos auxiliares modales, que son 10 en total, y hoy vamos a ver el verbo ought to, el verbo must y el verbo would. Esos tres verbos vamos a verlos en el día de hoy. Empezamos con este primer verbo, que es continuación de los otros que hemos visto, y es ought to. Ought to es deber o debería. Casi todos estos verbos modales tratan de deber hacer alguna cosa, se debe hacer tal otra. Es una modalidad, es una forma elegante de expresar el inglés, este idioma, ¿no? Deber, yo debo hacer esto, yo debo hacer tal cosa, yo debería hacer esto en vez de otra cosa, ¿no? Una sugerencia. Veamos cómo trataremos este verbo hoy. Decimos, en primer lugar, que es sinónimo de should. Es un sinónimo del verbo should que traduce deber o debería, lo mismo, aunque menos común. El verbo ought to es menos común que el verbo should, que es de bastante uso, pero es sinónimo, o sea, igual a él en su uso. Nunca se usa en interrogaciones, a diferencia del verbo should, que sí se utiliza en interrogaciones. Nunca se usa en interrogaciones en el inglés norteamericano, el inglés que se habla en Estados Unidos y Canadá. Veamos entonces nuestros ejemplos para ver cómo aplicamos el verbo auxiliar modal ought to. Ought to. Decimos en la primera de los ejemplos, she ought to quit smoking. She ought to quit smoking. ¿No? Ella debiera terminar de fumar. O sea, dejar de fumar. Quit es un verbo principal en esta frase que traduce dejar de, terminar de, renunciar a, ¿no? O sea, a fumar. Entonces el verbo ought to lleva la partícula to, en rojo, está auxiliando a quit, que es dejar de o renunciar a. Así decimos, she ought to quit smoking. Ella debiera renunciar a fumar, a dejar de fumar. Smoking es fumar. She ought to quit. Ella debiera renunciar a o dejar de smoking. Smoking es fumar. Renunciar al hecho de fumar. Smoking, fumar, ¿no? Otro ejemplo. You ought to quit your smartphone for a while. You ought to quit your smartphone for a while. Tú debieras de terminar de usar tu teléfono inteligente por un momento, for a while, por un tiempo, por un espacio de tiempo. Entonces, el verbo ought to, que es el verbo auxiliar modal, está auxiliando a quit, terminar, renunciar, dejar de, ¿no? You ought to quit. Tú debes de terminar, debes de renunciar a your smartphone, tu teléfono inteligente. Smartphone es ese celular que se usa hoy en día. For a while, por un momento, por un tiempo. O sea que debes terminar de usarlo por un tiempo, ¿no? Debes renunciar a él por un momento, por algún motivo que sea. De pronto tienen que hacer una exposición o necesitan que no esté usando el teléfono por ese momento. Veamos otro ejemplo. I ought to call my parents more often. I ought to call my parents more often. Yo debiera llamar a mis padres más a menudo, más a menudo. Entonces, ought to, verbo auxiliar modal, auxiliando call. Call es llamar. Entonces, I ought to call. Yo debiera llamar a my parents, mis padres, more often, más a menudo, con más frecuencia. Otro ejemplo, they ought to work less. They ought to work less. Ellos debieran trabajar menos. They ought to work less. El verbo ought to, verbo auxiliar modal,
auxiliando al verbo work, trabajar. Y entonces decimos, they ought to work, ellos debieran trabajar less. ¿Qué es less? Menos, less. Debieran trabajar menos, no trabajan tan duro. Es una sugerencia. Y el último ejemplo, ¿no? Es Mary ought to go to the police after what happened. After what happened. Mary ought to go to the police after what happened. O sea, María debiera ir a la policía después de lo que sucedió, después de lo que ocurrió. Un accidente, un robo, cualquier acto que amerite llevarlo al conocimiento de las autoridades. El verbo ought to, verbo auxiliar modal, auxiliando a go, el verbo ir. Así decimos, Mary ought to go. Mary debiera ir o debe ir. To the police, a la policía. After, después de. What happened, lo que sucedió, después de lo que ocurrió. Ahí terminamos los ejemplos con el verbo ought to, que es sinónimo de should, deber o debería, aunque menos común que should. Pasamos a otro verbo auxiliar modal, el que aparece aquí de segundo en nuestra lista, must. Es un verbo que traduce tener que o deber. Es un verbo que indica más obligatoriedad. Se puede decir que es un verbo mandatory. Mandatory es mandatorio, es obligatorio. Es un verbo que equivale a tener que. Yo tengo que hacer tal cosa. Es una obligación. Tener que o deber. Veamos qué expresa, cómo se usa. Expresa obligación, prohibición o necesidad. Obligación, prohibición o necesidad. Algo que está obligado a hacerse, algo que se prohíbe hacer o algo que se necesita hacer, que se requiere hacer. Veamos entonces que se trata de una obligación más fuerte que la de los verbos anteriores. Esta es más fuerte, es más obligatorio, más mandatory, más obligatorio, mandatorio, y equivale al uso de have to. Have to, had to es tener que. I had to go, yo tengo que ir. I had to eat, yo tengo que comer. I had to sleep, yo tengo que dormir. Así decimos que equivale al uso de have to, must. I must go, yo tengo que irme. I must eat, yo tengo que comer. Veamos los ejemplos. All drivers must use their seat belts even for short distances. All drivers must use their seat belts even for short distances. Todos los conductores tienen que usar sus cinturones de seguridad incluso para distancias cortas. Veamos poco a poco esta frase. All drivers es todos los conductores, todos los choferes, todos los conductores. Driver es un conductor. Must es el verbo auxiliar modal, aquí mandatorio, obligatorio. Must tiene que, está auxiliando al verbo use, verbo principal, que es usar. Tienen que usar. Veamos entonces, all drivers must use. Todos los conductores tienen que usar sus seat belts, o sea, los cinturones de seguridad, todos sus cinturones de seguridad, even incluso para short distances, para distancias cortas. Distances es el sustantivo y short es el adjetivo que califica a distances. All drivers must use their seat belts even for short distances. Todos los conductores tienen que usar sus cinturones de seguridad incluso para distancias cortas. Otro ejemplo con el verbo must es You must watch the movie, it is awesome. You must watch the movie, it is awesome. It is awesome.
Tienes que ver la película. Es maravillosa, ¿no? El verbo must, tener que, aquí es un verbo auxiliar modal que está auxiliando al verbo principal watch. Watch es ver, cuando se refiere, por ejemplo, a películas o a la televisión, decimos watch. Entonces quedaría, you must watch. Tú tienes que ver the movie, la película. It is awesome, es extraordinaria, es maravillosa, tienes que verla, ¿no? Es una obligatoriedad o una necesidad, necesitas verlas, casi que una obligación. Otro ejemplo, I really must go now. I really must go now. Yo ciertamente tengo que irme ahora. O sea, con toda certeza, yo tengo que irme ahora. El verbo must, verbo auxiliar modal, auxiliando al verbo go, que es ir. Y entonces así decimos, I really must go. Yo ciertamente, realmente, tengo que irme. Tengo que ir. O sea, irme now. Now es ahora. I really must go now. Yo ciertamente tengo que irme ahora. De verdad, con urgencia tengo que irme. Otro ejemplo, you must read this book, it's fantastic. You must read this book, it's fantastic. Entonces, traduce, tienes que leer este libro, es fantástico. Tienes que leer este libro, es fantástico. Decimos, you must, tú tienes, aquí el verbo must es tener, y ¿a quién está auxiliando? A read, read es leer. Entonces decimos, you must, tú tienes que, igual que decir have to. Te puede decir you have to o you must, y está diciendo lo mismo. Tú tienes que read, leer, this book, este libro, it's fantastic, es fantástico. Otro ejemplo, you must brush your teeth 2 times a day. You must brush your teeth 2 times a day. Tienes que cepillarte tus dientes 2 veces al día, 2 veces por día. Veamos entonces, you must, tú tienes que, o usted tiene que. Tú tienes que, you must, el verbo must en rojo es el verbo auxiliar modal que está auxiliando a brush. Brush es cepillarse. Entonces, you must, tú tienes que, o you have to, tú tienes que, brush, cepillarte, your teeth, tus dientes, your teeth, tus dientes, 2 times, veces, 2 veces, a day, 2 veces al día, ¿no? You must brush your teeth 2 times a day. Tú tienes que cepillarte tus dientes 2 veces al día. Otro ejemplo, you must leave now or we will be late. We, no you, sino we. We must leave now or we'll be late. We must leave now or we will be late. We will be late. Entonces, nosotros tenemos que irnos ahora o llegaremos tarde, estaremos retardados. Vamos parte por parte, verbo must, auxiliar modal, auxiliando a leave, salir, ¿no? Irse, salir. Y entonces decimos, we must leave, nosotros tenemos que irnos. También puede decir, we have to, nosotros tenemos que irnos. Now, now es ahora. We must leave now, ahora. Or, quiere decir o. We, nosotros, will be late. Llegaremos tarde, estaremos retrasados. Otro ejemplo, you must not drink and drive. You must not drink and drive. ¿No? Tú no debes beber y conducir. No debes beber y conducir. También habla de deber, algo que se debe hacer, ¿no? Entonces, you must not, tú no debes drink and drive.
o sea, beber y conducir. Veamos aquí el verbo must, ¿no? Que es tener que, en este caso, deber también. Verbo auxiliar modal, auxiliando al verbo principal drink, que es beber, y drive, conducir. Entonces, you must not, tú no debes, o usted no debe, drink, beber, and, y, drive, y conducir. No debes beber y conducir. El otro ejemplo, para terminar este verbo, último ejemplo, sería una pregunta. When must we meet you? When must we meet you? When must we meet you? ¿Cuándo tenemos que encontrarnos o reunirnos? ¿Cuándo tenemos que reunirnos? ¿No? When, ¿cuándo? Must, el verbo auxiliar modal, tener que. Meet, verbo principal, que traduce reunirse o encontrarse. Entonces decimos, aquí decimos en este caso, when must we, cuando tenemos que, meet you, encontrarnos contigo, cuando tenemos que encontrarnos o reunirnos contigo. When must we meet you? Está preguntando que nosotros somos los que tenemos que reunirnos contigo, meet you. Muy bien, aquí terminamos este otro uso del verbo y pasamos a otro más. También se usa el verbo must para indicar algo que creemos probable, algo que creemos que es probable de ser cierto, ¿no? Must, que es probable. Veamos un ejemplo. That new restaurant must be really good. It is always fully booked. That new restaurant must be really good. It is always fully booked. Ese nuevo restaurante tiene que ser verdaderamente bueno. Siempre está lleno de reservas. Siempre está lleno de reservas. Las reservaciones al máximo. Veamos entonces al verbo must, tener que es un verbo auxiliar modal, auxiliando a be, que es estar, ser o estar. Aquí sería estar. Entonces decimos, that new restaurant, ese nuevo restaurante, that new restaurant, ese nuevo restaurante, must be, tiene que ser, must be, tiene que ser really, realmente, ciertamente, good, ciertamente bueno. Ese restaurante tiene que ser de verdad bueno. It is always fully booked. It is always, siempre está, always es siempre, siempre está fully, completamente, booked, reservado, lleno de reservaciones. Otro ejemplo, John's not here. John's not here. He must be sick because he never misses class. John's not here. He must be sick because he never misses class. Jhon no está aquí. Él tiene que estar enfermo porque él nunca se pierde clase. Nunca pierde ninguna clase. Veamos entonces el verbo must, el verbo auxiliar modal, auxiliando a be, el verbo ser o estar. Entonces decimos, John's not here. Es una contracción para decir, Jhon is not here. Is not here. Decimos, John's not here. Jhon is not here. O sea, Juan no está aquí. Jhon no está aquí. He must be. Él tiene que estar o él debe estar sick, enfermo, because, porque él nunca misses class, nunca pierde clase, nunca se pierde ninguna clase. Tiene que estar enfermo, algo le ocurrió. Otro ejemplo, it must be difficult to learn a new language as an adult. It must be difficult to learn a new language as an adult. O sea, tiene que ser difícil aprender un nuevo idioma como un adulto, o sea, de adulto. Es más difícil aprender un nuevo idioma de adulto, cuando uno es adulto. El verbo must, auxiliar modal, auxiliando al verbo be, ser, ¿no? Así decimos, it must be, debe ser.
debe ser. It must be difficult, difícil. To learn, aprender. A new language, un nuevo idioma. As an adult, como un adulto, cuando es adulto, o sea, de adulto. Otro uso. También es posible usar must para preguntas retóricas. Una pregunta donde se hace un cuestionamiento, una duda, algo retórico. Veamos el ejemplo. Must you always be late? Must you always be late? Siempre tienes que llegar tarde. El verbo must auxiliando al verbo be, ¿no? Be es ser o estar retardado. Entonces, must you always, tú siempre tienes que be late, estar tarde, o sea, estar retardado. Es una pregunta retórica. Must you always be late, tienes que estar siempre retardado, siempre tienes que llegar tarde. Y otro ejemplo sería, must she talk so much? Must she talk so much? Ella tiene que hablar tanto. El verbo must, auxiliar modal, auxiliando al verbo talk, hablar. Y entonces decimos, must she talk? Tiene ella que hablar so much, tanto, o sea, tan mucho, tanto. Ella tiene que hablar tanto. Y ahí terminamos el verbo must, que es un verbo auxiliar modal indicando obligatoriedad. Podríamos dejar para nuestra próxima clase el verbo muy importante, que es el verbo would, un verbo auxiliar modal que aparece aquí como dispuesto para el día de hoy, pero no lo alcanzamos a terminar, por lo tanto debemos dejarlo para la próxima vez, y es para usar para cortesía. Muy importante ese verbo, sobre todo es muy modal, da mucho polite English, mucha forma elegante, cortés de hablar el idioma inglés. Lo dejamos ahí por hoy y los invito a un nuevo programa de Let's Study English, Estudiemos Inglés. Por ahora, bye bye.